Egunon, hablemos de este libro de la aventura de los conquistadores con su título Colón, Núñez de Balboa, Cortés, Orellana y otros descubridores, de Juan Antonio Cebrián. Es una propuesta que está publicada en el año 2006-2007. Lamentablemente, ese año 2007 fue el de la desaparición física de Juan Antonio Cebrián, que lloramos mucho, conductor del programa La Rosa de los Vientos en Onda Cero, pero nos quedan sus libros, en el que, bueno, es una persona, Juan Antonio Cebrián, que a pesar de su ceguera, pues su amor por la historia le llevó a tener unas lecturas importantes en su trayectoria vital, lamentablemente escasa, y luego tenía una forma especial de transmitir y una aparte de un alma, una voz y una forma es, englobada de hacernos ver su forma de transmitir esos conocimientos que fue adquiriendo y cómo los fue, digamos, empaquetando. Y una de esas propuestas es esta de la aventura de los conquistadores. Castilla tuvo la suerte de estar en el momento oportuno y en el lugar oportuno para hacer las Américas, y por eso al final y al cabo la mayor parte del territorio americano sigue teniendo una deuda importante a todas aquellas aventuras particulares y de grupo, patrocinadas o no en un inicio por la corona y sus representantes, pero siempre tratando de hacer algo en favor de sus principios, como eran la corona de Castilla y la religión católica. Hay luego posteriormente una leyenda negra que supongo que con cosas como esta trata de superarlas Juan Antonio Cebrián, tratando de explicar el aporte a la humanidad, concretamente a la humanidad americana, en estas casi 370 páginas, porque hay que tratar de desmitificar y desbrozar todos esos conocimientos inútiles de verdad, que son los prejuicios acerca de la epopeya de las Españas, de las Castillas, de los ciudadanos que fueron bien para enriquecerse o bien para servir a su rey o a su religión, y que hicieron el descubrimiento o la conquista, ahí estaría el matiz terminológico, en el conjunto de los territorios americanos. Y es evidentemente una parte necesaria, porque cubrió luego buena parte de la historia posterior de todos aquellos territorios y influyó en el devenir posterior de sus gentes, toda vez que cuando se producen las independencias en el siglo XIX se produce sobre la base y los cimientos de todo lo construido por los herederos de todos esos personajes citados, y no se produce una restitución de lo existente previamente, lo cual daría para muchas reflexiones acerca de ese resumen que alguno ha llegado a decir que las conquistas las hicieron los indios y las independencias las hicieron los españoles. Curioso matiz que seguramente chocará en la mente de muchos, porque en buena medida, por ejemplo, con Cortés, aunque también con Pizarro y con otros, había unas luchas intestinas dentro de los propios pueblos, siendo sojuzgados unos en favor de otros, que eran los que mandaban, y si no hubiera habido esa colusión de intereses y de alianzas entre los pocos castellanos que fueron en las primeras oleadas, no hubiera sido posible, o no hubiera sido en el modo en el que sucedió la llamada conquista, sobre todo de la zona de hoy México o la zona de hoy Perú.
Por eso es interesante acercarse al momento en el que sucedieron los elementos y conocer las biografías de los personajes que protagonizaron todos aquellos eventos y los momentos en los que se produjo esa transformación desde un periodo que podríamos calificar como de edad antigua, siendo generosos, a una edad, digamos que el comienzo de la edad moderna, como era el momento en el que se vivía Europa a partir de los comienzos del siglo XVI, que es el momento en el que se producen las epopeyas de los castellanos en las tierras posteriormente conocidas como América o las Américas. En este libro, eh, Juan Antonio Cebrián lamentablemente desapareció a los 42 años, una edad bastante corta porque no se habría podido en los siguientes, por lo menos en los siguientes 13 años que han pasado desde entonces, nos habría dado mucha literatura, muchas horas de radio y mucha compañía, y sobre todo a su hijo Alejandro y a su mujer Silvia, aparte de los oyentes y los lectores. Pero centrándonos en los que nos ha legado, el capítulo 1 es el descubrimiento de Colón. Luego, los que siguieron al almirante de la mar Océana, porque, como dicen en la película Apolo 13, imaginen que Colón hubiera descubierto América y nadie le hubiera seguido. Es lo que ponen como ejemplo de, imaginen, que el señor Neil Armstrong y Buzz Aldrin, Michael Collins se quedó en la nave arriba orbitando la Luna, hubieran llegado a la Luna, puesto la bandera y se hubieran vuelto para los Estados Unidos, desfile en la Quinta Avenida de Nueva York y ya está, ya hemos llegado, hemos puesto la bandera y adiós muy buenas, señorita Luna. Bueno, pues entonces habría sido un problema. Eh, Esa es una de las razones para seguir yendo a la Luna o seguir con el camino hacia las estrellas y al espacio, y ese fue en parte una de las razones para seguir yendo a América después del primer viaje colombino con otros viajes, tratando de seguir una senda que les llevó a muchas cosas que no podían prever ni Isabel ni Fernando ni los promotores de aquel primer viaje, pero a veces los descubrimientos traen consecuencias inesperadas o externalidades, como se podría llamar. Personajes como Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa, Rodrigo de Bastidas, Juan Ponce de León, Vasco Núñez de Balboa aparecen por ahí, Hernán Cortés y la conquista de la Nueva España, la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano, Francisco de Pizarro, la conquista de Perú, El Dorado, la conquista del Tercer Imperio, con personajes como Francisco de Orellana, Gonzalo Jiménez de Quesada, Eloco Aguirre, Antonio Hoz de Berrio, la exploración de los límites, Pedro de Valdivia en Chile, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Juan de Garay como último adelantado. Vamos, una serie de personajes que de norte a sur, porque es un continente más bien estrecho, pero también de este a oeste, muchos territorios, como aquel, creo que fue Coronado el que descubrió el cañón del Colorado. Vamos, una serie de personajes desde casi la frontera con el actual Canadá, porque en cierto momento el 70% de los actuales Estados Unidos estuvieron bajo soberanía de las Españas, hasta Tierra de Fuego, sobre todo Sudamérica y Centroamérica, más claramente esos dos ámbitos estuvieron casi monopolizados por la corona de Castilla. Tenemos unas historias que son muy interesantes, que merecen ser enriquecidas con otras lecturas posteriores, evidentemente. Hay mucha historia, son muchos siglos. Esta es la parte inicial de toda aquella aventura, pero como elemento de resumen o de incitación a la profundización, pues bien vale este
libro de Juan Antonio Cebrián, La aventura de los conquistadores, en el que, bueno, pues desde la Pinta, la Niña y la Santa María, pues tenemos una recreación de una serie de personajes que bien por sus intereses personales o de la corona, o como digo, de transmitir y de evangelizar las nuevas tierras con el catolicismo en una época en la que se empieza a producir la revuelta protestante con Calvino, Lutero y todos aquellos personajes, y en el que la corona de las Españas toma partido por el catolicismo contra los protestantes, pues tratan de llevar a América lo mismo que han hecho en la península, tratando de extender el catolicismo en la mal llamada Reconquista y llevar a América lo que ellos han constituido como Castilla, es decir, las mismas instituciones de Castilla fuera de Castilla, Europa fuera de Europa, en América. Eran una extensión de los territorios ibéricos con los mismos ingredientes que había en la península ibérica. Por eso cuando desde otros ámbitos nos han impuesto la visión de que eran colonias americanas, pues digamos que técnicamente no eran colonias en el punto de vista anglosajón, sino eran otra cosa y no se puede usar la misma palabra con dos significantes completamente distintos y seguramente hasta opuestos. Por eso sería interesante y necesario precisar porque el lenguaje viene cargado de prejuicios y de significantes en el subconsciente. Y seguramente esto nos lo podría explicar mucho mejor Juan Antonio Cebrián, pero como digo, nos debemos de conformar con lo que nos legó, y uno de esos elementos que nos ha dejado son cosas como la aventura de los conquistadores, que recomiendo vivamente acercarse a profundizar y leer, como evidentemente el resto de la producción literaria, que es altamente interesante y recomendable. Y sin más, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean.